por qué armé el panel como lo armé y por qué considero que eso sería vital trabajarlo dentro de la academia. Hace rato decía el maestro Roberto que normalmente lo que son los juegos y los juguetes son tomados como algo que no es ni serio ni pertinente para ser elaborado ni construido desde lo que son los temas académicos. Y bueno, sí nos ha pasado bastante eso. En mi perspectiva, en función no del tiempo que llevo trabajando los juegos, sino el tiempo que llevo, la palabra adecuada es tragando juegos. Creo que es vital y sobre todo una situación también acotada generacionalmente. A muchos de mis profesores aquí presentes, pues les tocó crecer con novelas, a mí también, pero ya me tocaron los cómics. En el momento en que descubro el Atari es otro mundo, amo los asteroides, pero después pues, Mario Brothers, y luego me topo con una cosa que se llama PlayStation, y pues al diablo el fontanero, puedo matar zombies si hay sangre. O sea, en ese sentido, como experiencia significativa fue infinitamente más intenso. Hace unos momentos decía Jacinto, el juego te está moviendo la tripa. Si mueve algo más afectivo, más emocional, más pulsional, y en ese sentido creo que es intensamente formativo y a la vez destructivo. Creo que es placentero, pero también gozoso. Se siente delicioso, pero también duele. Es sumamente pulsional en ese sentido y creo que como experiencia pedagógica, estética, lúdica, es necesario estarlo trabajando. Sobre todo porque creo que es uno de los motores vitales para la creación de lo que quieran. O sea, el quiebre de esquemas de pensamiento, así como la construcción de otras formas de ver, aprender e interpretar el mundo. Entonces, como para variar, soy contrario, si la doctora Olivia no me dejará mentir. Cuando salieron con que no podíamos hacer una tesis teórica para diseño gráfico, pues a fuerzas tenía que ser teórica y cosas por el estilo. No, sí, pues es que soy Contreras. Les voy a leer la ponencia, ya nadie ha leído, pero yo sí la voy a leer. Primero, Olivia me conoce, sabe que a mí no me gusta estar leyendo ponencias. Sin embargo, no es que la haya armado en pleno uso de mis facultades mentales, no, al contrario. Es un armado sumamente no visceral, pero más como el resultado de un proceso que lleva ya varias décadas y que estoy tratando de dar cuenta de él. Y que gracias al panel de hoy tenemos varios elementos en diferentes perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas para poder dar cuenta de ese proceso. Entonces, introducción, a ver. Dice, desde los pensamientos narrativos míticos más elementales hasta los audiovisuales, el tema del horror se ha encontrado presente. Los temas que versan sobre el horror primordial, representado principalmente por la presencia dicotómica de fuerzas sobrenaturales, buenas y malignas, han encontrado distintos soportes narrativos en Occidente. Relatos orales, cantares de gesta, cuentos, novelas y por supuesto juegos de distinta índole. Los juegos, al igual que las narraciones, comprenden una experiencia de ficción que opera una función dual. Por un lado, la reiteración de un imaginario vigente y por otro, ofrecer la oportunidad de quiebre psíquico para nuevas elaboraciones simbólicas. La experiencia de ficción implica un fenómeno contingente que demanda tanto sensibilidad como disposición a la incredulidad por parte del lector o jugador. En el caso de los juegos de tablero, el tema del horror apela no solo a los temores anidados en los imaginarios, sino también al sentimiento agónico donde el jugador apuesta a que es capaz de vencer al mal que enfrenta, convirtiendo el juego de este tipo de temas en una experiencia estética sumamente poderosa. El origen del mundo. El mundo humano, como lo podemos concebir, comprende un complejo ordenamiento de todo aquello caótico que nos rodea. No se trata de un orden puramente estructural, sino que atañe igualmente a la dimensión de lo que puede o no ser significativo, es decir, lo semántico, y a la manera en que estos sistemas de significados adquieren forma para dar sentido a la existencia humana. Una de las características que dan su particularidad a esta forma de pensamiento es la de poder conectar a través de elaboraciones cognitivas instantes en el tiempo que no necesariamente poseen relación más allá que aquella que el pensamiento humano les otorga.
En consecuencia, nos es posible no solo generar representaciones o imágenes del mundo, sino además conectarlas en secuencias. He ahí la función más sustantiva de la memoria, poder rescatar representaciones elaboradas con anterioridad en una nueva representación en este momento presente, que además permite la elaboración de hipotéticos sobre instantes posteriores. La memoria, entendida esta como un proceso simultáneamente constructivo y destructivo, es lo que permite al ser humano la percepción del transcurso del tiempo, así como la elaboración de formas de relación causal con las que puede articular su idea de mundo. De esta manera, presenciamos la aparición de una de las formas de pensamiento más primordial, el pensamiento narrativo como mecanismo que acota la existencia humana y que por medio de la narración articula un origen que explica las condiciones actuales de los sujetos. En este sentido, los sistemas narrativos míticos habrían servido como formas de articulación de un orden que diera cuenta de la diferencia entre el adentro del mundo humano y su afuera. Entre los elementos que el pensamiento humano tiende a ordenar están el tiempo y el espacio, los cuales, más que constituirse como elementos de la narrativa, es decir, que están en su interior, son los elementos que ésta conecta con el hombre, es decir, narrativa es el nombre de la relación del ser humano con el tiempo y con el espacio, en los que ocurren los hechos de su vida. Ergo, implican las principales directrices de orden y familiaridad frente al inteligible caos del universo, o de órdenes distintos articulados por otros grupos humanos, más dentro de la dimensión de lo social. El espacio no solo servirá para dar a los acontecimientos un escenario, sino también para evidenciar el desplazamiento entre dos instantes, es decir, la manera de generar una conexión no solo causal, sino también de movimiento donde el cambio o la progresión de un momento a otro de la historia sean manifiestos. De esta manera, si bien los distintos sistemas narrativos dan indicadores expresivos para marcar la existencia de un tiempo y espacio, en realidad se trata de dos fenómenos ficcionales que se presentan durante la experiencia de narración o enunciación. Sin embargo, el fenómeno ficcional no queda necesariamente inscrito al momento de la lectura de un texto o de la contemplación de una película. Siguiendo lo expuesto sobre la memoria, la relación que tenemos con el tiempo permite la reelaboración de representaciones, que pueden ser recuerdos, y la construcción de expectativas sobre las cosas por venir. La posibilidad de una expectativa sobre el mundo reitera el orden conocido, o al menos significativo para el sujeto, que opera sobre ese mundo. A grandes rasgos, esto puede corresponder a un proceso elemental que describe el surgimiento de los sistemas de creencias, en otras palabras, el origen del mundo. En ese sentido, podríamos decir que toda teoría, así sea matemática, la física cuántica, la sociología más dura, corresponde a un sistema mítico de creencias. Suena extraño la palabra así, creencia y mítico, así como que es algo muy nebuloso. No, pero últimamente es la manera en que estamos explicando de dónde venimos, por qué estamos como estamos y para dónde vamos. ¿Okay? Bueno, cuando se habla de orden, se implica también el compendio de respuestas estipuladas para ser pertinentes a un cierto campo, en función del previo planteamiento de preguntas iniciales. Alrededor de estas respuestas es que los sistemas de conocimiento son elaborados. En este sentido, cabe afirmar que toda ciencia es en esencia una construcción mítica que ordena el universo humano. Pero si un poco de sensatez nos asiste, aquí empieza lo crucial, porque hasta ahorita todo es orden y ha sido bello. Es evidente que los sistemas de creencias son normalmente fallidos, a pesar de su intención de ofrecer explicaciones a la totalidad de la existencia humana. ¿Qué pasa cuando un orden resulta insuficiente para dar cuenta de un fenómeno que le presenta a un sujeto o a un grupo de sujetos? Entonces llega el horror. La construcción de un sistema de creencias corresponde en gran medida a un acto de defensa contra aquello que amenaza el orden que dicho sistema profesa. Lo no pensado, aquí tomado de Deleuze, por ejemplo, ejerce gran presión sobre el orden establecido y se convierte en una fuente de tensión e incertidumbre que eventualmente puede ser capaz de causar daños sustanciales al sistema e incluso aniquilarlo. Dado este último caso, el de la aniquilación, solo queda la elaboración de un nuevo sistema de explicaciones capaz de ordenar incluso la destrucción que está siendo experimentada.
No es gratuito que en los relatos míticos, el conflicto entre fuerzas o dioses buenos o malos sea uno de los temas más recurrentes, sobre todo en los mitos fundacionales, donde el origen del mundo suele darse a partir de un choque entre fuerzas opuestas, lo pensado versus lo no pensado, en el cual la fuerza considerada benigna siempre resulta vencedora. Esta instancia crea el mundo y sus condiciones, posicionándose a sí misma como posibilidad única de construcción de vida, dejando de lado cualquier posibilidad de alteridad que pueda encerrar peligro para la estructura vigente. No resulta extraño entonces que las características divergentes de ciertos individuos que se encuentran dentro de cierto campo cultural resulten para ese campo uno de los miedos primordiales y que provoquen que la incertidumbre vuelva a aflorar. Un caso particular corresponde a lo que en Occidente llamamos locura, que de alguna manera se corresponde con aquellos dominios de la psique que escapan a ser explicados, apalabrados desde la conciencia y que habitan en los territorios de lo no pensado. En este sentido, lo no pensado queda fuera de lo dicho, fuera de la palabra y en consecuencia fuera del tiempo y del espacio, es decir, no existe porque no tiene representación ni temporal ni espacial. Es más, no ha sido narrativizado, tampoco existe. Mucho de lo inquietante alrededor de la locura es su incapacidad para ser entendida desde la postura de lo representable al intelecto como lógico y consecuente. No se está diciendo, aquí hay que subrayar eso, que no puede ser que sea un fenómeno sin lógica, solamente de que la manera en que opera no puede ser aprendida por las explicaciones fundadas en el orden consciente del mundo. Es pertinente aplicar a esta manifestación de fuerzas primordiales el término horror, y así tener una idea de su recurrencia en las narraciones míticas y en las representaciones de las mismas, como son los juegos, por ejemplo. Toda narración apuesta por ofrecer una explicación, al igual que todo juego lo hace por vencer aquello que no está siendo ordenado. Puede parecer que se trata de algo que se tiene la intención, que tiene una intención consciente y racional de permanecer ajeno al mundo. Sin embargo, el horror que este sentir siniestro puede implicar no yace en el mundo del control y del lenguaje, sino en la dimensión de lo carente de término o palabra, ya que al contrario a lo que cualquier sistema de creencias busca promover, el ámbito de lo inexplicable rebasa por mucho a lo explicado. La locura, como una de las manifestaciones del quiebre del orden, se convierte en una presencia ancestral y siempre constante en la vida de las personas. En ese sentido, cuando se habla de familiar, no se trata necesariamente de hacer alusión a lo cotidiano de la vida humana, sino a aquello que ha estado con nosotros desde siempre y que habrá de permanecer hasta la muerte. Digamos que en ese sentido todos estaremos un poco locos. Dentro de lo social, este tipo de presencia no puede resultar menos que amenazante, y es evidente que la cultura habrá de operar múltiples formas de defensa con tal de evitar su caída a pedazos. Una de estas vías son la narrativa y los juegos, en su facultad de procesos que permiten simbolizar aquellos horrores de lo no pensado. Normalmente estos mecanismos de creación responden ante un proceso destructivo que provoca una demanda de elaboración simbólica. Cuando un sistema de creencias no tiene respuesta ante una problemática y la tensión generada comienza a trozar las redes del sentido de dicho sistema, este se verá obligado a generar nuevos sentidos para poder sobrevivir o bien terminará por perecer. Se trata de una situación de vida o muerte, cuya descripción nos permite darnos cuenta de la importancia de las actividades de creación en la vida humana. Sí, Stephen King y me vale gorro, es el mejor escritor de los últimos 1000 años. Sí, que sea blockbuster no quiere decir que de repente tenga razón, así como los grandes filósofos también pueden cagarla, pero bueno. Es necesario señalar que la atención reposa sobre el fenómeno creativo y el contemplativo, no así sobre los productos obtenidos o sobre aquello que se contempla, en vista de que lo siniestro no emanará de los objetos en sí, sino que será una especie de afecto con el que un sujeto envista un objeto, relato, imagen, por ejemplo, puede manifestarse en muy diversas situaciones y ante diferentes estímulos. ¿De dónde o a partir de qué es que esta fuerza que produce la angustia, el ominoso, anidan los seres humanos? Freud, por ejemplo, va a decir que se trata de aquello primitivo que quedó reprimido, pero que lucha por salir a flote, y que este caos, que será eventualmente reprimido, corresponde a un periodo común a todos los seres humanos. Todos experimentamos en algún momento, ni siquiera de manera cotidiana. Nacemos y no tenemos lenguaje, no tenemos pensamiento, ergo no tenemos manera de ordenar el mundo.
El miedo a la locura es el miedo a la nada sin representación de un estado psíquico primario. De ahí que no sea en absoluto extraño que casi todas las culturas en el mundo tengan sentimientos y discursos alrededor de este estado de la mente. Si bien es cierto que el acto creativo mantiene el horror de la locura acotado, como se observa en casos como los autores René Descartes o Jean-Paul Sartre, también es necesario reconocer que es el sinsentido de este horror el que provee la energía necesaria para la creación. El sinsentido generado por figuras como los enigmas se seguirá operando sobre el sentido, es decir, sobre el orden sin posibilidad de generación de algo nuevo o encerrado en una anáfora de certezas endurecidas sin dejar espacio para la duda o la apertura. Y es precisamente este compendio de certezas el universo del que un juego toma sus elementos, tanto para reiterar esa estructura en la que se está encontrando como para moverla y explorar sus alteraciones. Retos, acertijos, reglas, premios y castigos se encuentran en los algoritmos básicos de cualquier juego. Sin embargo, ¿qué es aquello que se busca simbolizar a través del acto de juego? Eso es algo que normalmente queda escondido incluso para aquellos que estamos participando activamente en el juego. Que ahora sí que jugamos, pero ¿jugamos a qué? He tomado 2 juegos de ejemplo, ya hemos estado viendo las figuritas hermosas, normalmente vienen en gris, tú las puedes pintar y hemos acuñado el término de enchidar, es decir, convertir en más chidas. Sí, las pintas como modelismo y demás y te pones a jugar sobre el tablero que ya te está dando un espacio, una dirección. Atrapas tu personaje que tiene diferentes cualidades. Puede portar varias armas o no. Al menos 2 casos que son como bastante interesantes, Mansions of Madness y Arkham Horror, que están basados en lo que es la literatura de Lovecraft, están siguiendo una columna vertebral recurrente. Ahí no pierdes muriéndote, pierdes volviéndote loco. O sea, en ese sentido siguen siendo dicotómicos. O sea, la manera de salvarte es la sanidad, te pierdes el personaje porque estás perdidamente loco. Sí, y te vas a un lugar que se llama el lugar más allá del tiempo y del espacio. Sin tiempo y sin espacio. O sea, estás en la nada. Ahora, la contemplación de una obra de arte, la lectura de un texto o el acto de jugar, así como la creación misma de obras, comprenden momentos donde la elaboración demanda una posibilidad de nuevo sentido. Si bien es cierto que las más de las veces lo que se realiza es una práctica reiterativa, cuyo valor de creación es solo de reproducción, es necesario rescatar producciones que son el resultado de ordenar, de dar narración y en algún momento, algún elemento que se encontraba fuera del sentido. De esta manera en realidad está jugando cualquier juguete o cualquier juego. El problema no es el acto, sino cómo lo estamos significando. Podemos estar jugando a lo mismo, pero en realidad no estamos jugando el mismo juego. Ejemplo, el juego de los perversos, ¿no? Hasta el fútbol no estás jugando a lo mismo. En vista de lo anterior, será notable que las categorías estéticas propuestas por la estética moderna puedan traslaparse, ya que distintos fenómenos estéticos implican una búsqueda de construcción que depende de cada individuo, a pesar de las fuerzas sociales que pudieran estar presentes. En ese sentido, el horror no habría de ser tratado como una categoría en sí, sino más bien como un sentimiento angustiante que es susceptible de aflorar en cualquier momento de la vida cotidiana. En consecuencia, el horror estetizado, es decir, construido como objeto del lenguaje y con distancia del horror real, se convierte en una manifestación del orden vigente de creencias, pero que acota la experiencia de tal suerte que el juego puede gozarse sin ser realmente peligroso. Las categorías estéticas y los objetos que éstas persiguen describir se puede decir que operan como cubiertas metafóricas que sirven a los autores para dar una salida expresiva a aquello siniestro, oculto, que no puede ser articulado en el lenguaje ni en imágenes. Sin embargo, será necesario tomar en cuenta, una vez puesto en texto y en imágenes, que se trata de un objeto que ya está dentro de la representación, y el horror como fenómeno de lo no pensado queda de alguna manera simbolizado y bajo control. Mientras podamos leer y mientras podamos jugar, nos vamos a salvar. Los juegos de Arkham Knight, basados en la llamada de Cthulhu, por ejemplo, este monito es padrísimo. The Mansions of Darkness, este lo pinté yo. Tú vas recorriendo el tablero y ¿qué te van saliendo? Eventos. Igual te puede salir un hechizo nuevo, te puede salir un libro mágico, un arma, lo que quieras. Pero también te puede brincar un monstruo y tú decides si lo vas a atacar con fuerza o con sanidad. Sigue siendo dicotómico, hay premios y castigos. Tu premio
salvaste al mundo y eres un buen ser humano. Castigo, pues terminas orate. Te vas un rato a lo que es la zona de no existe tiempo, no existe espacio, y eventualmente después de varios turnos regresas a ver si todavía no se ha fastidiado el mundo, todavía peor. Ahora, una de las constantes centrales que atañen estos juegos de tablero es la amenaza de un mundo oculto y terrible que está por adueñarse de la Tierra. En Estados Unidos le llamaban la Unión Soviética, aquí le llamamos los maras o los chinos, depende, pero aquí ya tenemos una metaforización de lo que implica el mundo de afuera, que no entiendo, pero que está a punto de caerme encima. Se presenta entonces una experiencia de ficción que opera sobre no aquello que se encuentra en otras dimensiones o planos espaciales, sino que exhorta una temible empatía con lo siniestro y los afectos humanos. Sí, ok, está el monstruito que pues, a lo mejor no se parece al vecino, no se parece al maestro que nos va a aplicar un examen o algo así, pero está jugando a hacer eso. Si lo entiendo y lo resuelvo, salvo el mundo, al menos el mío, sí, porque el del prójimo no, al que se lo coma el burro. La riego, me va a comer el monstruo, ¿no? El monstruo de la demencia. En el caso de la narrativa, el sentimiento del horror aparece cuando existe una suspensión inexplicable de las leyes naturales y que se encuentra ajena a cualquier explicación racional. Esto también ocurre en el género de lo fantástico, por ejemplo, para la situación del ominoso, la suspensión de la ley abre una puerta para, nos va a decir Lovecraft, los asaltos del caos y los demonios del espacio insondable. Aunque también ocurre no solamente en la fantasía, también después del seminario de ciencia ficción, cuando estuvimos pasando películas como Event Horizon, si será el espacio exterior y la nave súper sofisticada y ya descubrimos un nuevo territorio en el espacio lejano, pero el fantasma de la locura seguía siendo reiterado. Ese no se movió. Es evidente que, como señala Freud, no será lo mismo leer una experiencia del ominoso al hecho de experimentarla. Sin embargo, tanto la experiencia narrativa como la lúdica son capaces, al igual que la experiencia estética, de suspender la incredulidad, proporcionando un escape de lo cotidiano dentro de un acotado marco espacio y de tiempo. Esta suspensión de la norma puede convertirse en una puerta para el horror y el goce que ésta implica, porque además el horror, a diferencia de lo cómico, a diferencia de lo sublime, a diferencia de lo trágico, es un guácala pero qué rico, nos lastima. Estamos viendo una película de terror, un slasher, y lo va a cortar, ¡ah! Pero lo estás gozando. Hay un dolor que se goza, es como hacerse un tatuaje, una perforación. Si el lector o espectador accede a jugar con el texto, con la imagen, se involucra de manera íntima con lo narrado por la obra. De no darse este compromiso, no se da la experiencia estética, es evidente, y en consecuencia el particular sentimiento del horror puede no producirse. Sin embargo, es necesario considerar que este particular sentir es mucho más angustioso cuando no se le ha invitado a presentarse y asalta al espectador por sorpresa. También se da frecuentemente cuando el lector es dejado en la incertidumbre con respecto a la situación que los relatos o imágenes plantean. Entonces, para concluir, los textos literarios, así como otro tipo de representaciones narrativas, el cine, por ejemplo, tratan el horror como una experiencia estética en la cual el lector y el espectador pueden tomar distancia. Esta distancia permite aprender el sentimiento sin llegar a experimentarlo con su crudeza inmediata. El horror de la locura, fuera de lo representado, se distancia mucho de la experiencia estética, dado que resulta ajeno a la voluntad de los sujetos. Es decir, en el campo del estético, el sujeto por lo general encontrará solo aquello que desee ver. Vemos lo que podemos. Puede ser que algún sentimiento como el horror o lo cómico lo tomen por sorpresa, pero esta experiencia habrá de ser muy distinta cuando aquello que la provoca es empatía por el personaje en un relato a cuando el velo de representación falla en la vida cotidiana. Las obras demandan la participación activa del lector, así como la voluntad del jugador, así como su voluntad para involucrarse con lo narrado. El relato más terrorífico o la ocurrencia más cómica no pueden ser tales si el jugador no las encuentra provocativas, más aún si no le presta atención desde un principio. El horror a la locura en las narrativas atraviesa épocas históricas y culturas. Los ejemplos trabajados en el presente espacio, Mansions of Madness y Arkham Horror, son producciones de autores occidentales, pero se pueden nombrar otras obras, como por ejemplo Solaris de Stanislav Lem o La investigación del mismo autor, que fueron escritas en Polonia, en la sombra de la URSS, y que están tratando también el tema del horror y también los zombies.
De ahí que resulta evidente que este sentimiento común a los seres humanos encuentre su crisol en las producciones culturales de muy diversas partes del mundo, así como la manera en que éstas pueden simbolizarse, significarse y eventualmente responderse. Yo creo que ahí lo dejaría para que pudiéramos tener tiempo para comentarios, preguntas y tomatazos, quejas, etcétera.